Capítulo 147. Flash contra Flash. Por supuesto, nada de eso importaba. Lo que importaba era la hostilidad casi indisimulada que irradiaba Flash y Flash. Era obvio que no estaba allí para una visita amistosa. Para ser honesto, a Kizaru no le molestaba particularmente que otros sintieran hostilidad hacia él. Después de todo, él no era una belleza impresionante ni estaba hecho de oro, así que no había razón para esperar que le agradara a todo el mundo. Pero eso no significaba que Kizaru fuera del tipo de persona que toleraba la provocación a la ligera. Especialmente de alguien como Flash y Flash, que apareció sin invitación y sin motivo aparente. Kizaru no tuvo reparos en darle una lección. ¡Qué arrogante! ¿Un recién llegado que ni siquiera reconoce a sus superiores? Flash y Flash habló fríamente y sin expresión. No era de los que intimidaban a los demás ni abusaban de su fuerza. Y como Swift Flash ahora estaba por encima de él como el 9 héroe de clase S, mientras que él mismo ocupaba el 14, ni siquiera podía considerarse que esto fuera una agresión contra alguien más débil. Dejó que todos vieran por sí mismos que solo los verdaderamente más rápidos de la asociación de héroes merecían el título de Flash. Señor, ese es Flash y Flash, rango 14 de clase S. Es increíblemente fuerte y su velocidad es especialmente aterradora. Es un oponente realmente duro. Uno de los miembros del grupo Blizzard informó cuidadosamente a Kizaru, claramente preocupado de que un enfrentamiento entre dos héroes de la clase S fuera inminente. Ah, ¿es el viejo 14? ¿Tú no sabes contar? Yo soy noveno, tú 14º, el mayor aquí. Kizaru soltó una risa desdeñosa. Si Flash y Flash hubiera mostrado un poco de respeto, Kizaru podría haberle seguido la corriente para charlar, ya que ambos pertenecían a la asociación de héroes. Pero este tipo claramente había venido buscando problemas, así que no podía culpar a Kizaru por devolverle el favor. Idiota arrogante. Te mostraré lo ridículo que es ese supuesto nombre en clave que te dio la asociación. Es hora de que veas lo que es la verdadera velocidad. En cuanto las palabras salieron de su boca, Flash y Flash desapareció de la vista. Ni siquiera Fubuki, que lo observaba de cerca, pudo seguir su movimiento. Solo unos pocos héroes con una vista excepcional lograron vislumbrar una imagen borrosa que se dirigía hacia Kizaru. Como el antiguo héroe más rápido de la asociación, Flash y Flash tenía todas las razones para confiar en su velocidad. Incluso sin esforzarse al máximo, ya se movía más rápido de lo que la mayoría de los héroes podían reaccionar. Sin embargo, justo cuando reapareció detrás de Kizaru con la intención de darle una lección a este arrogante recién llegado, no golpeó nada más que el aire. Ah, ¿sí? Ya puedes empezar tu actuación. La voz de Kizaru resonó de repente detrás de él, todavía con ese tono siempre casual, una bebida fría colgando de su boca y una expresión que no había cambiado en lo más mínimo. Siendo honestos, Flash y Flash no era lento. Pero intentar compararse con Kizaru, alguien cuya velocidad rivalizaba con la de la luz, era solo una ilusión. Patada de cuchilla de viento. Al escuchar la voz desde atrás, la expresión de Flash y Flash cambió ligeramente y, sin darse la vuelta, lanzó una brutal patada giratoria. Aunque fue solo un golpe simple, tuvo tal precisión y fuerza que parecía capaz de cortar la cabeza de un hombre. Incluso ignorando su increíble velocidad, Flash y Flash era un maestro del combate cuerpo a cuerpo por derecho propio. Durante su examen final en la aldea ninja, él solo mató a cada instructor, miembro del personal, compañero de clase y personal relacionado, eliminando el oscuro legado de la aldea desde la raíz. Por eso su clase, la 44 generación, llegó a ser conocida como los 44 finales. También fue la última clase que entrenó la aldea ninja. SHHH. Y, sin embargo, esa patada capaz de cortar el acero falló de nuevo. Kizaru simplemente retrocedió medio paso, esquivando el ataque sin esfuerzo. A menos que alguien tuviera un haki de observación superior a la omnisciencia casi absoluta de Kizaru en combate, ni siquiera las artes marciales más avanzadas servirían de mucho. Sobre todo contra alguien cuyos reflejos superaban al rayo y cuya velocidad rivalizaba con la luz. ¿Eso es todo? Kizaru murmuró suavemente, como si estuviera genuinamente confundido de que un héroe de clase S no tuviera nada mejor que ofrecer. Patada con paso de sombra. La expresión de Flash y Flash se oscureció mientras arrastraba su pierna derecha en un arco extraño, golpeando nuevamente, esta vez apuntando al pecho de Kizaru.
Dada la diferencia de altura, apuntar más alto no era realmente una opción. Desafortunadamente, al igual que la última vez, Kizaru lo esquivó con un movimiento casi de otro mundo. Si el primer intercambio había demostrado la velocidad superior de Kizaru, entonces este mostró su excepcional habilidad marcial. Cada uno de los movimientos de Flash y Flash había estado a la altura de las expectativas de Kizaru. Ni siquiera había necesitado usar el haki de observación. Jugaba con el orgulloso espadachín como si nada. Con 2 golpes esquivados y contando el primer agarre sorpresa que falló, Flash y Flash ahora había fallado a Kizaru 3 veces seguidas. Ahora me estoy poniendo serio. Flash y Flash miró fijamente a Kizaru. A pesar de su arrogancia por naturaleza, incluso él se había dado cuenta de que Kizaru no era un oponente fácil de derrotar. Sin apenas un momento de vacilación, Flash y Flash sacó la espada de su cintura, listo para desatar su verdadera fuerza. Simplemente no podía tolerar que alguien fuera más rápido que él. Solo él sabía lo brutal que había sido su entrenamiento durante 11 años en la aldea ninja, seguidos de 9 más tras dejarla. Todo por un mismo objetivo: ser más rápidos. Más fuertes. Oh. Kizaru seguía sin mostrar signos de seriedad. Su rostro, tan atractivo como el de Flash y Flash, quizá incluso más, permanecía inalterado. Si hubiera sido Tatsumaki el que estuviera ahí, Kizaru podría haber estado interesado. Pero este tipo, ni de cerca. Fuerte corte relámpago. La velocidad de Flash y Flash se disparó varias veces más rápido que antes. Hace unos momentos, algunos de los héroes observadores al menos podían vislumbrar sus movimientos. Ahora, ni siquiera se veía una imagen borrosa. Aunque su habilidad con la espada no estaba a la altura de la de un Atomic Samurai, Flash y Flash había sido en su día el héroe más rápido de la asociación. Innumerables monstruos habían caído bajo su espada. Su empuje ultra rápido atravesó el cuerpo de Kizaru solo para que Flash y Flash se diera cuenta, al mirar más de cerca, de que era solo una imagen residual. Sus ojos se abrieron involuntariamente y en ese preciso momento, un ligero toque en su hombro. De alguna manera Kizaru había reaparecido detrás de él. Corte relámpago. Sobresaltado y furioso, el ex-rey de la velocidad se dio la vuelta instantáneamente. La espada en su mano, impulsada por una velocidad que superaba los límites de la capacidad humana, se convirtió en una ráfaga de cortes cegadores destinados a destruir todo lo que estaba detrás de él. Este ataque era letal incluso para un monstruo de nivel dragón. Con esta técnica de velocidad divina, Flash y Flash podría fácilmente ubicarse entre los 5 mejores héroes de clase S. Y aún así, falló una vez más. Esta vez, Kizaru ni siquiera retrocedió. En cambio, esquivó cada ataque en ángulos imposibles, deslizándose por el caos como si ya supiera exactamente dónde impactaría cada ataque. Rápido. Increíblemente rápido. Flash y Flash estaba aturdido. Había llevado su velocidad al límite, pero ni siquiera podía tocar el borde del abrigo de Kizaru. La velocidad y la habilidad con la espada de las que alguna vez se enorgullecía ahora se sentían absolutamente impotentes frente a este nuevo velocista. Si terminaste de jugar, entonces es mi turno ahora, ¿sí? Kizaru extendió la mano con calma. Justo cuando Flash y Flash finalmente salió de su aturdimiento e intentó saltar lejos, ya era demasiado tarde. A pesar de que retrocedió a toda velocidad, Kizaru lo alcanzó. Con tan solo un dedo le dio un golpecito a Flash y Flash en la frente. Y con ese único movimiento, el héroe de rango 14 de clase S fue lanzado por los aires. Kizaru no había usado fuerza real. Dado que Flash y Flash era solo un héroe, no alguien imprudente y antagonista como su Ed Mask, Kizaru no vio razón para usar toda su fuerza. Auge. Aún así, Flash y Flash se estrelló contra un muro bajo cercano, usado para entrenamiento de obstáculos. El muro de hormigón, reforzado con barras de acero, se agrietó por el impacto. Afortunadamente, los héroes de la clase S estaban construidos para ser resistentes, incluso los basados en la velocidad, como Flash y Flash, tenían una durabilidad mucho mayor que el héroe promedio de la clase A. Al ver esto, los héroes circundantes abrieron los ojos de par en par. El choque había ocurrido tan rápido que ni siquiera pudieron ver lo que sucedió. Y aún así, el resultado fue clarísimo. Flash y Flash había sido superado por completo. Golpeó ese bloque de concreto con tanta fuerza que se quebró, y solo verlo hizo que los demás se estremecieran de compasión.
Con razón es clase S de rango 9. Derrotó fácilmente tanto al clase número 1 como al clase S de rango 14. Así es como se ve la verdadera potencia del clase S. Esa velocidad era una locura. El ex-héroe más rápido y el nuevo más rápido, no hay duda de quién salió victorioso. La multitud susurraba entre sí. Incluso los héroes que acababan de cruzar la meta, tambaleándose y jadeando, no pudieron evitar mirar a Kizaru y Flash. Tos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Con esa velocidad. ¿Cómo puede un humano moverse tan rápido? Flash luchó por volver a ponerse de pie. Su armadura metálica tembló levemente. El dolor agudo en su cuerpo no le impidió concentrarse en lo único que ocupaba su mente: la velocidad. Para Flash, su velocidad era básicamente la definición de los límites humanos. A menos que fuera ese calvo que había roto su limitador, ningún humano debería ser más rápido que él. De hecho, en muchos sentidos, Flash ya había superado la cima de lo humanamente posible. Con un talento desbordante y 2 décadas de entrenamiento incansable, a los 25 años, su mejor momento físico, nadie debería haber podido superarlo. Y sin embargo, aquí estaba, completamente aplastado por la velocidad de este nuevo destello veloz. Ni en sus sueños más locos, Flash podría haber imaginado que existiera una velocidad tan absurda. ¿Esa velocidad de ahora? Estaba bien, supongo. Más o menos como la que tenía a los 16 años. Kizaru dijo casualmente. Antes de terminar de hablar, desapareció sin hacer ruido y reapareció justo frente a Flash. Su voz resonó después, alcanzándose solo después de que ya se hubiera movido. Apenas unas pocas decenas de metros, Kizaru había recorrido la distancia a una velocidad 10 veces superior a la del sonido. Ni siquiera Flash lo había visto. Solo alguien como Flash, que se había dedicado por completo a dominar la velocidad, podía comprender lo loco que era eso. Esta no fue simplemente una batalla entre fuertes contra fuertes. Este era el límite de la velocidad. Ser destrozado por algo más allá. Kizaru sabía exactamente cómo se sentía el otro. Se había topado con muchos oponentes como Flash en su camino a la cima. Solo pudo darle una palmadita en el hombro. Este había venido a buscar pelea, sí, pero a diferencia de su Ed Mask, no buscaba morir. No había razón para ser tan duro. Me gustaría postularme para unirme a su campo de entrenamiento. Kizaru parpadeó. Eso no lo esperaba. Justo cuando se estaba preparando para despedir a este posible retador, Flash envainó su espada y habló con seriedad. El hombre que una vez creyó haber tocado el techo de la velocidad humana ahora se dio cuenta. Había estado mirando al cielo desde el fondo de un pozo. La velocidad de Kizaru no solo era mayor, sino que eclipsaba la suya. Ahora estaba claro. Kizaru era el hombre más rápido de la asociación de héroes. Solo él merecía el título de Flash. Flash no era alguien que no pudiera aceptar la derrota. De hecho, perder hacía las cosas más interesantes. Significaba que aún tenía margen de mejora. Y ahora mismo, Kizaru era el mejor maestro que podía pedir. ¿En serio? Mi campamento de entrenamiento no te va a enseñar a ir más rápido. Esos chicos ya aprendieron todo lo que ofrece y aún así no pudieron tocarte. Kizaru arqueó una ceja. Para ser un auténtico campeón, incluso los 6 estilos de la armada eran la guinda del pastel. Incluso si Flash los dominara, no haría mucha diferencia para alguien que ya está en su nivel. Sí. Por favor, déjame unirme. Flash dijo con tranquila determinación. Tras presenciar de primera mano la verdadera velocidad divina, había tomado una decisión. Incluso si el campamento no era de ayuda, aún podía observar a Kizaru de cerca y tal vez aprender algo más profundo. Como quieras. Empieza con los demás y corre 20. No, que sean 50 vueltas a la pista. A Kizaru no le importaba en absoluto. Con la expulsión de su Ed Mask, de todos modos, se había abierto un puesto. 50 vueltas. Entendido. Flash miró la pista y caminó hacia el grupo de héroes en entrenamiento sin dudarlo. 200 kilómetros no significaban nada para él. No sabía para qué servía correr, pero como eran instrucciones de Kizaru, estaba dispuesto a intentarlo. Espera. ¿Es en serio? ¿Flash va a entrenar con nosotros? Clasificado en el 7º lugar entre la clase A, Magic Trickster estaba incrédulo.
Hasta ahora, aparte de Blue Flame, siempre había ocupado el segundo lugar en el campo de entrenamiento. Olvida casos Donmane de clase B, ni siquiera la mayoría de los héroes de clase A se ganaron su respeto. Pero ahora, incluso un héroe de la clase S se había unido voluntariamente al campo de entrenamiento. Sintió una mezcla de absurdo y presión abrumadora. Ese era uno de los pilotos de élite de la exaltada clase S, y había entrado a la pista sin hacer ruido para empezar a dar vueltas. Aún más impactante, empezó cuando casi todos los demás habían terminado, y aún así planeaba dar las 50 vueltas desde el principio. Muchos héroes de clase A y B esperaban en silencio ver a Flash y Flash avergonzarse. Incluso siendo un clase S, después de una pelea como esa, no había forma de que pudiera correr más de 200 kilómetros de inmediato. Simplemente parecía inhumanamente imposible. Pero muy rápidamente, las sonrisas en sus caras se congelaron. De la sorpresa al shock, del shock al miedo absoluto. En la pista circular de casi 5 kilómetros, Flash y Flash movió como un vendaval aullante, recorriéndola en menos de un minuto cada vez. Comparado con la velocidad de Kizaru anterior, donde incluso sus imágenes residuales eran difíciles de percibir, Flash y Flash ni siquiera había superado la barrera del sonido. Pero a más de 100 metros por segundo, sus movimientos eran rápidos, firmes y consistentes. Y sin embargo, vuelta tras vuelta, 15 minutos después, ya había completado 20. Mientras tanto, a los corredores más lentos, Mumen Rider y Montamape, todavía les quedaba una vuelta antes de terminar. Es rapidísimo. Increíblemente rápido. Ese tipo es un monstruo. El mago no pudo contenerse y le soltó un grito a su amigo que estaba cerca. Él ya sabía que los héroes de la clase S estaban en otro nivel, pero verlo con sus propios ojos se sintió como un duro golpe. Él mismo se especializaba en velocidad. Quizás Llama Azul lo superaba en largas distancias, pero en ráfagas cortas, el mago tramposo siempre creía tener la ventaja. Y ahora, viendo a Flash y Flash mantener esa velocidad promedio a lo largo de cientos de kilómetros, lo destrozó por completo. Su confianza se hizo añicos. Así que así es un héroe de la clase S. Llama Azul dejó escapar un largo suspiro. El sentimiento en su corazón era difícil de expresar con palabras. Cuando vio a Flash y Flash ser destruido por completo por Kizaru antes, a pesar de que sabía que era porque el hombre era demasiado fuerte, instintivamente miró a Flash y Flash un poco por encima del hombro. Pero ahora, comparando su propia actuación anterior con lo que estaba haciendo Flash y Flash, finalmente entendió. ¿Por qué solo era un héroe de clase A? ¿Ves eso? Es un héroe de clase S. Si te unes al grupo Blizzard, te prometo que tendrás acceso regular al entrenamiento de Flash veloz. Y eso no es todo, también te espera una gran sorpresa. Aprovechando el impulso de la actuación de Flash y Flash, Blizzard inmediatamente intentó persuadir al capitán Mizuki para que se uniera a su grupo. ¿Swift Flash Senpai también se unió al grupo Blizzard? El capitán Mizuki preguntó con curiosidad. Esta era la primera vez que veía una batalla entre héroes de clase S. Incluso el derrotado Flash y Flash había demostrado un poder que superaba con creces su imaginación. Si él era parte del grupo Blizzard, entonces tal vez ella debería unirse también. Aún lo está pensando, pero estoy seguro de que no pasará mucho tiempo antes de que Kiftosa, quiero decir, Swift Flash acepte la invitación. Blizzard cubrió su pequeño desliz, pero su decisión ya estaba tomada. Pase lo que pase, tenía que traer a Kizaru a su grupo. Si el grupo Blizzard tuviera a Kizaru como su chico de cartel, conseguir nuevos reclutas sería muy fácil. Incluso los héroes de la clase S se unirán. ¿Qué estás esperando? De acuerdo. Yo también me uno. La capitana Mizuki inclinó la cabeza y asintió con entusiasmo. Su razonamiento era simple. Swift Flash era fuerte y confiable, y la señorita Blizzard parecía genuinamente acogedora. Además, el grupo Blizzard tenía buena reputación. Unirse no sonaba nada mal. Bienvenido a bordo. Ya eres oficialmente miembro del grupo Blizzard. Blizzard sonrió radiante, ansiosa por llevar a la capitana Mizuki a su vestidor para compartir sus adorados tacones y bolsos de diseñador. Este era alguien a quien incluso Kizaru reconoció como un recién llegado prometedor. Tenía que encontrar una manera de lograr que él personalmente le diera a Mizuki alguna orientación adicional.
Después de todo, si otros héroes se volvían más fuertes, eso no beneficiaba mucho al grupo Blizzard. Pero el capitán Mizuki era uno de los suyos. Mientras Blizzard estaba ocupado reclutando, Mumen Rider y Montamape finalmente estaban a menos de 100 metros de la línea de meta. Tú puedes. Vamos, ya casi llegamos. Serpiente emplumada rió entre dientes mientras los seguía. Era una de las pocas serpientes gigantes de la caverna Ryuchi que no trataba a los humanos como alimento. En lugar de comerse a Mumen Rider y a Montamape, tenía mucha más curiosidad por ver si realmente podían terminarlos. Espera, solo un poco más. La visión de Mumen Rider estaba borrosa. Cada respiración parecía contar un tiempo. Su cuerpo hacía tiempo que había llegado a su límite. Y aún así, con pura fuerza de voluntad, siguió avanzando hacia la meta. Fue dolorosamente lento. Los 2 últimos kilómetros habían tardado más de media hora en recorrerlos. Maldita sea. Deja de perseguirnos ya. El simio de montaña jadeaba con dificultad. Su resistencia física era mucho mayor que la de jinete sin ley, pero su físico no estaba hecho para correr. Después de que Mumen Rider lo persiguiera hasta aquí, él también había llegado a su propio límite. ¡Ay! Dense prisa, chicos, porque ese nuevo ya casi da sus 50 vueltas y está a punto de alcanzarnos. Feathersnake intervino alegremente. Justo cuando las palabras salieron de su boca, Flash pasó rápidamente junto a Mumen Rider y Montamape con una expresión vacía en su rostro. Acababa de completar su vuelta número 49, solo faltaba una para completar la tarea que Kizaru le había asignado. Y lo había hecho todo en menos de una hora. Este tipo de velocidad y resistencia hizo que la brecha entre ellos y un héroe de la clase S fuera dolorosamente clara para todos los que miraban. Pero mantener un promedio de casi 100 metros por segundo durante más de 200 kilómetros, incluso para Flash, eso era superar sus límites. Sin embargo, debido al duro entrenamiento que había recibido desde la infancia, sabía cómo controlar su ritmo y conservar energía. Así que incluso ahora, en la última vuelta, su velocidad no había bajado notablemente desde que empezó. Aunque Mumen Rider y Montamape lo habían dado todo, todavía eran unos segundos demasiado lentos y se vieron obligados a mirar con impotencia cómo Flash pasaba como un huracán. 43 minutos y 27 segundos. Así que este es el poder de un héroe de clase S. 50 vueltas. Más de 200 kilómetros. Y lo hizo en menos de una hora. Si tuviéramos esa velocidad. Alrededor de la meta, los otros héroes estaban paralizados por el asombro. Algunos incluso intentaron entablar una conversación con Flash, pero el héroe de la clase S los ignoró por completo. Habiendo completado todo el recorrido, caminó directamente hacia Kizaru, quien estaba descansando en una silla de playa. ¿Cuál es la siguiente parte del entrenamiento? Flash preguntó, sin importarle el hecho de que Kizaru había estado bebiendo bebidas frías bajo el sol mientras corría todo el tiempo. En ese momento, todo lo que quería era comprender cómo Swift Kizaru había superado los límites del cuerpo humano y entrado en el reino de la verdadera velocidad de los dioses. Ah, ¿ya terminaste? Eso fue bastante rápido. En fin, ¿no es casi la hora de comer? Kizaru respondió con indiferencia, mirando hacia la pista. Al ver que Mumen Rider y Montamape también habían llegado a la línea de meta con Feathersnake escoltándolos, todavía no le dirigió a Flash ni una sola mirada. En lugar de eso, se volvió hacia Blizzard y preguntó casualmente. Incluso para los héroes, correr más de 100 kilómetros había llevado toda la mañana. Si bien el entrenamiento Rokusiki tenía como objetivo impulsar el potencial humano, alguien como Mumen Rider o Montamape que ya estaban al borde del colapso no obtendrían mucho más de más ejercicios en este momento. La mayoría de los demás no estaban en mejor situación. Aparte de Flash y el capitán Mizuki, el número de héroes que aún tenían resistencia restante era de un solo dígito. Kizaru ya había medido bastante bien los límites físicos de todos. Ahora por fin podrían comenzar el verdadero entrenamiento. Pero antes de eso, era mejor darles a todos un poco de tiempo para recuperarse. Ya envié a algunos miembros a preparar el almuerzo, debería llegar pronto. Blizzard asintió, un poco desconsolada mientras lo decía. Estos héroes eran grandes comedores.
Con 50 campistas y 30 miembros del grupo Blizzard, una sola comida podría consumir casi la mitad del presupuesto de un mes. Afortunadamente, con Kizaru como el gran gastador que patrocinaba todo, Blizzard podía permitírselo. De lo contrario, alimentar el campo de entrenamiento habría sido imposible. Milímetros. Entonces conformémonos con lo que esté listo. Kizaru no era exigente, le encantaban las comidas gourmet preparadas por chefs de primer nivel, pero también estaba feliz de sentarse en el comedor de la marina masticando pan duro y carne salada, bromeando con las bases sobre lo terribles que eran los cocineros. Esta actitud a menudo le valió críticas por parte de los altos mandos de la marina, pero Kizaru siempre había hecho las cosas a su manera. Con el tiempo, incluso llegó a ser el almirante más querido entre los rangos inferiores. No necesito comer. Solo dime cuál es la siguiente parte del entrenamiento. Flash frunció el ceño ligeramente. Después de presenciar la fuerza de Kizaru, estaba desesperado por mejorar, tan desesperado que no quería desperdiciar ni un segundo. Espera un segundo. Kizaru levantó una ceja y abrió con calma una interfaz de chat dimensional que solo Blizzard, también miembro del mismo chat grupal, podía ver. Kizaru. @Orochimaru, ¿estás ahí? ¿Aún tienes algunas de esas pulseras que le diste al otro tipo? Un tipo al azar que quiere aferrarse a la pierna de Luffy. ¿Lord Kizaru necesita pulseras con chakra? Si Orochimaru no está, puedo prestarte un juego primero. Kizaru. Veamos si Orochimaru aún tiene acciones. Si no, te las pido prestadas. Orochimaru. Ya los tengo. Son muy populares entre los ninjas de la aldea. Pedí al equipo de sellado que hiciera unos extra. Kizaru. Envíame 2 juegos por ahora, les daré buen uso. Además, reserva otros 100 juegos y entrégalos cuanto antes. Chico al azar que quiere aferrarse a la pierna de Luffy. ¿Qué vas a hacer con tantas pulseras? Con tu fuerza, ni siquiera usar una docena servirá de mucho. Blizzard. No son para él. Está organizando un campamento de entrenamiento en mi mundo. Blizzard notó que Kizaru de repente se quedó en silencio. Instintivamente, abrió el grupo de chat y, efectivamente, él estaba enviando mensajes a alguien dentro. Cuando Random Gumi preguntó qué estaba pasando, ella explicó brevemente lo que Kizaru había estado haciendo desde que llegó al mundo de One Punch. Un tipo al azar que quiere aferrarse a la pierna de Luffy. Uf. ¡Qué envidia! Recibiendo entrenamiento del mismísimo Lord Kizaru. Jotaro Kujo. Un héroe que lucha para proteger a los civiles, ¿eh? No está mal. Kobayashi. Uaa. Jotaro-san habló de verdad. Qué raro. Aya Ibara. Sí. Este tipo no suele hablar tan bajo como ese viejo. Xiaomei. Anciano. ¿De quién estás hablando? Chico al azar que quiere aferrarse a la pierna de Luffy. Se refiere al maestro Zhang Sanfen. @Master Zhang Sanfen tampoco ha hablado en un tiempo. Zhang Sanfen. Estaba a punto de decir algo, jóvenes. En 3 días, este anciano taoísta celebrará su centenario. Si alguno de ustedes está libre, no duden en pasar a charlar. Kobayashi. Guau. Ya voy, abuelo. Chico al azar que quiere aferrarse a la pierna de Luffy. Yo también. Quiero venir. Aya Ibara. Si para entonces estoy libre, cuenten conmigo. Kizaru. 100 años, ¿eh? Impresionante. Tony Stark. Oye, ¿de qué hablan? ¿De una fiesta de cumpleaños para alguien que cumple 100? Wow, eso suena genial. Kizaru. Sigan charlando. Tengo un asunto pendiente. Al ver que Kizaru de repente se quedaba en blanco en medio de una conversación, Flash no pudo evitar fruncir el ceño levemente. Con su personalidad, no soportaba que la gente perdiera la concentración durante una conversación, pero este era Kizaru, la personificación de la velocidad divina. Por muy molesto que estuviera, no podía decir nada. Ponte esto. En ese momento, Kizaru de repente sacó 2 pulseras y casualmente le arrojó una a Flash. La banda tenía una superficie oscura, casi negra, grabada con runas extrañas, y era notablemente más pesada que una pulsera típica, aunque para un héroe de clase S, no era nada significativo. ¿Entrenamiento con pesas? Algo así, ¿eh? Flash se puso la banda sin preocupación. Con este nivel de resistencia, mejor ponte un saco de arena. Pero en el momento en que ambas bandas se ajustaron a sus muñecas, su expresión cambió sutilmente.
Aunque las bandas no se sentían especialmente pesadas en sus brazos, de repente todo su cuerpo se sentía increíblemente pesado. Incluso el aire a su alrededor parecía más denso y pegajoso. Cada movimiento le quitaba energía como si estuviera caminando penosamente sobre melaza. Capítulo 148. Bandas de chakras. Capítulo 109. El desvergonzado Kizaru y el furioso Tatsumaki se ve bien. Ve a correr 10 vueltas más. Kizaru asintió con satisfacción. La tecnología de Orochimaru era tan confiable como siempre. Flash examinó las pulseras un rato antes de volver a la pista. Esta vez, apenas había recorrido 1 kilómetro cuando notó que algo no iba bien. Estas pulseras no solo le pesaban demasiado, sino que también creaban una intensa resistencia al aire con cada movimiento. Incluso sin viento, sentía como si estuviera luchando contra una tormenta. Cada paso ahora requería un esfuerzo enorme. Olvídate de correr 50 vueltas como antes, ya que una sola vuelta agotaba significativamente su energía. ¿Y su velocidad? Ni de lejos. La primera vuelta solo le llevó casi 3 minutos. Su ritmo siguió bajando, y para cuando terminó 10 vueltas, los demás ya estaban almorzando con Kizaru. El mismo Flash que había corrido 50 vueltas en poco más de 40 minutos, ahora había tardado más de 1 hora en completar 10. Ya terminé. Flash se tambaleó, jadeando pesadamente mientras permanecía de pie frente a Kizaru. Desde que desmanteló el brutal sistema de entrenamiento de la aldea ninja, no se había visto tan desgastado en años. Había querido preguntarle a Swift Flash sobre la siguiente fase del entrenamiento, pero al ver la comida recién entregada, incluso él, un hombre acostumbrado a soportarlo todo, dudó en moverse. Come algo primero. El entrenamiento de esta tarde es un infierno. Kizaru podía predecir fácilmente el estado actual de Flash. Dar 10 vueltas bajo una gravedad 20 veces superior lo había llevado al límite. Solo su superior control corporal le permitió mantenerse de pie frente a Kizaru. Esta vez, Flash dudó solo un segundo antes de sentarse obedientemente y aceptar una comida de uno de los miembros del equipo de Blitzar. Necesitaba recuperar fuerzas rápidamente para la siguiente etapa. Al principio, tenía dudas sobre el campamento de entrenamiento de Kizaru, pero tras probar estas increíbles muñequeras lastradas, empezó a creer. Un Flash Senpai. Tengo que usar las pulseras todo el tiempo también. La capitana Mizuki levantó las manos, luciendo ligeramente lastimera. Odiaba la sensación, como si algo la aplastara constantemente. Había estado siguiendo el entrenamiento con seriedad, así que ¿por qué tenía que usar las mismas bandas pesadas que Flash Senpai? Ánimo. Si logras mantenerlos puestos hasta que termine el entrenamiento, serás mucho más fuerte que este tipo. Kizaru señaló casualmente a Blue Flame, el actual héroe de rango 6 de clase A. Las pulseras con peso de chakra que hizo Orochimaru no eran baratas. Costaban 20 monedas dimensionales por par en la lista de intercambio del grupo de chat, lo que equivale a unos 2 kilogramos de oro. Por supuesto, el costo real para fabricarlos no fue tan alto, pero el precio de Orochimaru demostró cuán valiosos eran. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Solo tenemos que usarlos hasta que termine el entrenamiento. Está en el puesto 71 en la clase B y podría llegar a ser más fuerte que un clase A de rango 6. Los héroes que comían cerca quedaron atónitos ante las palabras de Kizaru. Blue Flame, que acababa de ser utilizado como comparación, miró intensamente las pulseras de Mizuki, prácticamente ansioso por arrebatárselas de los brazos y usarlas él mismo. Señor Flash, ¿cómo podemos conseguir pulseras como esas? Un exmiembro de Blizzard por fin habló. Había dejado el equipo para fortalecerse por su cuenta, pero las cosas no habían salido según lo planeado. No hay prisa. Aún no están listos para usarlos ni para mi entrenamiento. Con el tiempo, les daré un par a todos. Kizaru lo descartó con un gesto. Se necesitaba cierta base para usar las pulseras. Aparte de Flash y Mizuki, solo Blue Flame apenas cumplía con el requisito mínimo, pero obligarlas ahora sería más perjudicial que beneficioso. Una vez que los héroes se hubieran adaptado al campo de entrenamiento y necesitaran mayor intensidad para sentir presión, entonces sería el momento adecuado. En cuanto a Flash y Mizuki, sus bases eran demasiado sólidas. Sin las pulseras, el entrenamiento de Kizaru no habría sido efectivo con ellos.
Al escuchar que Kizaru eventualmente les daría a todos esas pulseras mágicas, los héroes se iluminaron de alegría y comenzaron a esperar aún más las próximas sesiones de entrenamiento. En ese momento, en los corazones de todos los héroes, Swift Flash era la encarnación misma del heroísmo. Eso fue hasta que comenzó la infernal sesión de entrenamiento de la tarde y se dieron cuenta de lo ingenuos que habían sido. ¿Qué hacen aquí parados? 1000 arrancadas de potencia y 1000 envión. Pesas 10 veces su propio peso. 3000 sentadillas, luego 5 vueltas de saltos de rana. Comienza. No te acuestes. Levántate si no quieres que me ponga duro. Z. Uah. Los héroes, teniendo su primera experiencia de entrenamiento infernal, todavía intentaron evadir las reglas al principio solo para descubrir que el haki de observación de Kizaru cubría todo el campo de entrenamiento en todo momento. Cualquiera que intentase aflojar bajo su atenta mirada era inmediatamente alcanzado por un preciso rayo de jutsu estilo rayo, electrocutándolos hasta que estaban al borde del colapso. Blizzard y los miembros de su equipo que no habían llegado al campo de entrenamiento observaban la escena temblando. Por suerte, sus estadísticas físicas eran demasiado bajas y Kizaru había rechazado su participación. De lo contrario, serían ellos los que estarían sufriendo ahora mismo. El tiempo siempre se siente más largo cuando se sufre. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el campo de entrenamiento, el héroe Manos Mágicas, ahora con un peinado quemado y explosivo, no pudo contener las lágrimas de arrepentimiento. Por suerte, no era el único. Varios héroes tenían el mismo peinado frito, e incluso Blue Flame había acabado con la cara ennegrecida tras recibir una descarga por distraerse. Con todos con aspecto ridículo, ya no era tan vergonzoso. ¿Ya se está poniendo el sol? Bueno, supongo que eso es todo por hoy. Digamos que esto es solo un calentamiento. El verdadero entrenamiento infernal empieza mañana. Todavía descansando en su silla de playa, Kizaru se acarició la barbilla mientras pronunciaba palabras que casi le provocan un ataque cardíaco a los héroes. Si hubieran sabido que el campo de entrenamiento sería tan brutalmente intenso, al menos un tercio de ellos habría abandonado en el acto. Incluso ahora, tras superar el primer día, muchos dudaban seriamente de si podrían aguantar un mes entero. ¿Podría algún ser humano siquiera soportar esto? Esto no es algo a lo que un humano pueda sobrevivir. Me siento como si estuviera a punto de morir. ¿Puede esto realmente hacernos más fuertes? Los héroes se apoyaron mutuamente mientras salían a rastras del campo de entrenamiento. Una tarde entera de entrenamientos infernales los había unido aún más. Flash y Flash. ¿De verdad crees que este tipo de entrenamiento funciona? Un héroe finalmente reunió el coraje para preguntar. Para ellos, Flash y Flash, al ser un héroe de clase S, era el más calificado para dar una evaluación honesta. Si incluso él pensaba que el entrenamiento era inútil, entonces continuar podría ser realmente una pérdida de tiempo. No lo sé. Solo sé que Flash Veloz es más fuerte que yo. Por respeto al sufrimiento compartido, Flash y Flash respondió por una vez. Tras el intenso entrenamiento de la tarde, sintió que algo en su cuerpo había empezado a cambiar. Pero con las pulseras aún puestas y su resistencia completamente agotada, no pudo confirmarlo. Aún así, incluso si el entrenamiento de hoy no dio resultados, Flash y Flash estaba dispuesto a seguir adelante. Nadie comprendió mejor que él lo difícil que era romper los límites del cuerpo humano. Hasta ahora, Swift Flash era la única persona que había visto lograr eso. Incluso si había solo una posibilidad en 10.000, valía la pena intentarlo. Los héroes se miraron entre sí. Aquellos que habían estado pensando en rendirse de repente se encontraron reconsiderándolo. Al menos, nadie quería ser el primero en rendirse. ¿Que nadie se rinda? Es bastante sorprendente. Kizaru ya había esperado que alguien se echara atrás, pero para su sorpresa, incluso cuando los dos autobuses organizados por el grupo de Blizzard llegaron para llevar a los héroes al hotel a descansar, ni una sola persona se le acercó para pedirle que renunciara. Todos realmente valoran esta oportunidad de hacerse más fuertes. Blizzard comprendía perfectamente la mentalidad de los héroes que participaban en el campamento. Si el entrenamiento no fuera tan intenso, y existiera incluso una mínima posibilidad de ascender y convertirse en un héroe de clase S, incluso ella querría unirse.
¿De acuerdo? A ver si sobreviven mañana. Si lo logran, les daremos una sorpresita al día siguiente. Kizaru nos molestó en bajar la voz. Algunos héroes de oído agudo escucharon sus palabras y se llenaron de alegría al instante. Su perseverancia no había sido en vano. Si pudieran aguantar un día más, recibirían instrucciones directas de Swift Flash. Incluso Flash y Flash, que había estado descansando con los ojos cerrados en el autobús, abrió los ojos y miró en dirección a Kizaru. Desafortunadamente, Kizaru no dijo nada más. Solo cuando los autobuses desaparecieron de la vista, finalmente se levantó y se estiró perezosamente. Después de pasar todo el día tomando el sol, notó una notable mejora en su fuerza. Si seguía así, no tardaría en intentar luchar contra ese calvo de verdad. No te estás metiendo con ellos, ¿verdad? Ventisca lo miró con recelo. Conocía demasiado bien a Kizaru. Esos comentarios de hace un momento estaban claramente destinados a que los héroes los oyeran. Cada vez que usaba ese tono en el chat grupal, generalmente significaba que estaba planeando algo sospechoso. ¿Cómo podría? Yo, almirante, almirante de flota, siempre he cumplido mi palabra. Si logran sobrevivir mañana, pasado mañana empezaré a enseñarles los 6 estilos de la armada. Solo si lo logran mañana. La expresión de Kizaru era completamente inocente. En su guía, el anciano Zephyr había exhibido los 6 estilos así. ¿Y ahora? Podía usar todas las técnicas con facilidad. Estos movimientos provenían de un exalmirante de un mundo completamente diferente, con toda una vida de refinada experiencia en combate. Transmitirlos a estos héroes fue una bendición única. Definitivamente no fue solo porque Kizaru fue torturado por ese entrenamiento una vez y ahora quería que otros sufrieran lo mismo. No. Mientras tanto, los héroes en el viaje en autobús al hotel cercano estaban completamente exhaustos física y mentalmente, al límite de sus fuerzas. La mayoría se desplomó en la cama en cuanto llegaron a sus habitaciones. Solo unos pocos, aquellos con tareas especiales, permanecieron despiertos. Dr. Bofoy, según lo acordado, le envió los datos del campo de entrenamiento ahora mismo. D.A. Gatling, reprimiendo su fatiga, abrió un dispositivo de comunicación seguro y antiespionaje y se dirigió a la pantalla, donde apareció un anciano con 4 grandes dientes de conejo. Cuando recién se había convertido en héroe, Gatling de la Muerte buscó a un caballero de metal de rango 6 de clase S para que se sometiera a una modificación corporal en busca de mayor fuerza. Ese favor nunca le había sido devuelto hasta ahora. Después de inscribirse en el campo de entrenamiento de Swift Flash, el Dr. Bofoy se puso en contacto con él y le pidió que grabara y enviara en secreto información sobre el campamento. Jajaja, buen trabajo, D.A. Gatling. Te recompensaré luego. Por cierto, oí que Flash y Swift Flash tuvieron algún conflicto. El Dr. Bofoy se mostró muy satisfecho al revisar las imágenes. Aunque su principal objetivo siempre habían sido las armas y las máquinas de guerra, evidente por su nombre en clave Metal Knight. También era un experto en modificación humana. Puede que Swift Flash todavía esté en el 9º puesto entre los héroes de la clase S, pero según la información que Bofoy había reunido, sus capacidades físicas eran más que ridículas. Ningún humano normal debería poseer una fuerza tan abrumadora. Bofoy sospechaba que Kizaru había sufrido una nueva y desconocida modificación, algo que ni siquiera él había descubierto aún. Sí. Antes de que comenzara el campamento, Sweet Mask y Flash desafiaron a Swift Flash. Fueron derrotados, pero Flash decidió quedarse y unirse al campamento después. Gatling de la Muerte asintió. No le sorprendía que el Dr. Bofoy se hubiera enterado. Al fin y al cabo, por cada héroe como él que le debía un favor a Bofoy, probablemente había otros que le proporcionaban información con gusto. Nadie sabía cuántos de los 50 héroes del campamento trabajaban en secreto para Bofoy. Jajaja. Interesante. Flash sintió algo. Sigue observándolo. Avísame en cuanto cambie algo. Sin esperar respuesta, el Dr. Bofoy cortó la conexión. La misma escena se desarrollaba no muy lejos de la habitación de D.A. Gatling. La capitana Mizuki apenas logró encender su comunicador antes de desplomarse en la cama, demasiado agotada para hablar. En cuestión de segundos, roncaba y babeaba sobre la almohada.
El miembro del personal de la Asociación de Héroes al otro lado de la llamada miró a Mizuki dormida, con la boca abierta y babeando, y no pudo evitar sentirse lleno de frustración silenciosa. No había forma de despertarla a través del dispositivo de comunicación, así que todo lo que podían hacer era maldecir su suerte de todas las personas que podrían haber elegido para ser su topo, porque este tonto. El Dr. Bofoy, quien también se había infiltrado en la red interna de la Asociación de Héroes a través de medios técnicos, también se quedó sin palabras. Para reunir la mayor cantidad de inteligencia posible, pirateó los sistemas de la asociación con la intención de cooptar a sus espías existentes. Pero pensar que asignarían a un idiota tan inútil como su informante era una pérdida total de su precioso tiempo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.